Hola Hola Ignacio, Ernesto. buenas noches. Hola Isabel, ¿cómo estás? Un gusto tenerte Y acá. bueno, gracias, el gusto es mío, el gusto es mío. Yo ni quiero sacar la cuenta cuántos años nos conocemos, porque ahí se nos caería el Pocos, cassette, pocos, pocos, pocos. Eh, pero un eh, placer poder conversar contigo, Ernesto. sí, qué increíble cómo la vida nos juntó acá. Isabel siempre ha sido un gran aporte para la labor periodística en los medios de comunicación chilenos, además de una persona súper culta, cinéfila, gran gestora cultural. Bueno, muchas gracias. Y hoy día, como bien decía Ignacio, vamos a hablar de En el foco de la película Tu final, mi comienzo. Siempre me equivoco, pero el sentido de la película es ese. Tu No, tienen final. que ver la película para entender por qué se llama así. Eso es importante. El título no eh, es Peregrino. Sí, es muy importante que entiendan el concepto Mm. que la película Mi final, tu comienzo es una película que juega con el tiempo de una manera muy inteligente. Es una película que ustedes pueden ver ahora en el Festival de Cine Europeo de la Corporación Cultural de Lo Barnechea, y agradecemos muchísimo que esta película pueda formar parte de nuestra curatoría, porque es una película que tiene dos elementos o más elementos, pero por lo menos desde mi punto de vista, y no sé qué piensas tú, Isabel, que me parece súper interesante. Lo primero es que tiene un punto de vista femenino súper fuerte, que está dirigida por la directora alemana Mariko Minoguchi. Siempre me cuesta ese apellido de origen japonés, pero ella es alemana. Y además tiene ese punto de vista femenino, porque en el cine siempre es súper difícil encontrar, por el tema de la inclusión, directoras mujeres, como diría mi abuelita. Y Sí. y es muy importante esa película, no, o sea, no quiero subsidiarla solo por el género, porque además la directora Mariko Minoguchi, ella sabe darle un giro súper interesante y transgresor a la película, porque ella utiliza el correr del tiempo para adentrarse en una historia, uno, de amor y un crecimiento íntimo de la protagonista. Y ese es el segundo valor de la película. ¿No te parece, Isabel? A mí lo que me llama la atención de la película es que es súper inteligente. Es un guión que con mucha justicia ganó el premio La Crítica Alemana al mejor guión, y sobre todo también el premio a la mejor película nueva del año como premio a la crítica, siendo que la directora es autodidacta. Ella nunca pasó por una escuela de cine, o sea, ella no le tuvieron que enseñar el ABC del cine, ni mucho menos, sino que ella simplemente se formó haciendo asistente de producción, asistente de dirección, en distintas cosas, y llegó así por rebote a hacer cine de publicidad, y a través de la publicidad empezó a tener ganas de narrar historias propias. Hizo un par de cortos con los que le fue muy, muy bien, y esta es su primera película en largometraje, digamos. Pero yo creo que esta es una historia que la hizo con mucho cariño y con mucha inteligencia también, porque no trata de tener fuegos artificiales y sonar compleja y de ser compleja por la choreza de hacerlo, sino que es simplemente una manera muy delicada de contar una historia muy compleja. Compleja como es la naturaleza humana, a eso voy, ¿no? O sea, en ese sentido me pareció una bonita película. Sí, la historia es básicamente una historia que la lleva en casi todo su metraje la joven actriz Saskia Rosendahl, quien yo encuentro que hace un papelazo, porque Mm. ella interpreta a Nora, una cajera de supermercado que empieza un romance con Aaron, un estudiante de física, y que empiezan una relación, un vínculo de pareja durante 2 años. Y si se fijan, en Nora es Aaron al revés, y lo mismo Aaron es Nora al revés. Y tiene que ver con esa idea de un poco de Mm. Capicúa, que es como un final quizás sea el comienzo de algo y el comienzo de algo sea el final de otra cosa. Mm. Ese sentido circular en la historia está muy bien pensado y organizado. No queremos estropearle No hay que hacer el- el- spoilers. el Pero spoiler, pero es muy bueno. me hiciste acordar de los amantes del Círculo Polar, que se llamaban Otto y Ana,
que también tenía un tema con sus nombres y la manera en que se relacionaban el uno con el otro, y que sentían que el vínculo iba como más allá de la casualidad de haberse encontrado, ¿no? O sea, era como de sino y de destino, ¿no? Que eso me pareció tan bonita esa película también. Sí, y yo creo que quizás la directora tiene entre su background esta película, porque ahora que lo mencionas me hace todo el sentido, Isabel, todo el sentido. Mm. Y lo que me parece súper interesante en la película, mi final, tu comienzo, Relativity, además que usa el concepto de relativity porque hay momentos en que Aaron, el personaje del estudiante de física, habla acerca de la percepción del tiempo, de que en el fondo el presente, el pasado y el futuro es sentirlos así es una arbitrariedad, y que todo ocurre en un mismo flujo, en verdad, que nosotros, los humanos, tendríamos esta capacidad, o más bien desventaja, de sentir el tiempo en esta dimensión solamente, y estamos atrapados en nuestra percepción de solo estar viviendo el eterno presente, pero se supone que, y es lo que teoriza con unas breves líneas Aaron, que la idea del tiempo es percibirlo en su conjunto, un poco como hace la película, y plantea otra película de ciencia ficción que es La Llegada, del canadiense Denis Villeneuve. Toma muchas ideas de esa película, o son ideas que están dando vuelta en el aire, quizás también todos los Mm. autores lo toman, y se desarrolla, pero va por otra vertiente esta película, Relativity. Sí. ¿Cierto, Isabel? Se aloja como la emocionalidad del personaje, de los personajes. Sí, a mí lo que me gusta es que eh, cada personaje siempre tiene una costrita de misterio, un poquito de misterio que se va develando de a poquito, y te va mostrando que no todo es tan simple como parece, como es la vida misma en realidad. O sea, yo creo que en ese sentido está muy bien pensado los detalles que te va mostrando la película, te va llevando como poquito a poco en la narración, en la emoción de la protagonista. La protagonista tiene un muy, muy buen rol. Ella no es muy conocida en nuestro medio, pero ha hecho un par de películas muy, muy buenas. Ella hizo Lore, no sé si tú te acuerdas de esa historia de Lore. Sí. Ella fue, cuando era muy jovencita, de haber tenido 14, 15, 16 años cuando hizo Lore, que hacía la historia de una niña de esa misma edad que tenía que escapar después del final de la guerra y salvarse ella y sus hermanitos chicos, después de que se derrumbaba el mundo, digamos, de que caían los nazis, se generaba todo un vacío de poder y tenían que escapar por ahí. Y hacía una película fantástica. Gran actriz. No, sí, y es una actriz además Lore a mí me causó mucho impacto cuando la vi, y creo que uno se queda con esa visión de aquí ha nacido un gran talento, aquí hay una, Mm. hay una persona, una estrella que va a brillar, o que va a hacer algo interesante después, y así ha ocurrido, así Sí. ha ocurrido en la carrera de esta joven actriz que, además que una de las cosas interesantes de Saskia Rosenthal, una cosa de las interesantes de lo que ella hace en Mi final, tu comienzo, es que nos deja de perder esa conexión, o actúa en una frecuencia sumamente natural, naturalista. Tampoco se trata así de una película que apela al juego temporal, apela a lo que está dentro de la fantasía y la ciencia ficción, pero de una manera muy orgánica, muy natural. Mm. Y eso yo creo que es un gran valor en la dirección de la realizadora Mariko Minoguchi, que ella sabe Mm. sacar ese punto de vista femenino, ese punto de vista que opera más bien con la emoción, pero sin caer en la caricatura de lo femenino, en lo que a veces No. es tan eh, no Y te buscado, ¿no? vamos, y te va mostrando cómo este personaje va cambiando desde el comienzo, que la empiezas a ver hasta donde termina. O sea, pasa por una serie de etapas y remesones emocionales muy potentes, pero cómo va teniendo efecto en ella misma, eso lo vas viendo visualmente, que no siempre eso es fácil, porque mostrar algo que ocurre dentro de un personaje, hacerlo evidente, no es fácil. Está bien logrado eso en esta película. Sí, yo por eso quería invitarlos a verla. Es una película muy valiosa. Como bien decía Isabel, ganó
premios muy importantes hace menos de un año en el cine francés, o sea, en el cine alemán. Es Eh, alemán. cuando el cine funcionaba, cuando había salas de cine. De hecho, También, llegó a las salas en Alemania hace exactamente un año, en noviembre del 2019. Ahí y tenemos recién llegó. Y de tenemos ahí la por la suerte. pandemia quedó así nomás que no pudo ir a más festivales y hacer más cosas, digamos, la película, pero fue un hit en Alemania. Mm. Los invitamos a hacer preguntas durante el desarrollo de la charla que vamos a tener con Isabel, centrados en este punto de vista del tiempo, de la ciencia ficción, la fantasía y lo que nosotros hemos llamado como la influencia que hay también con producciones audiovisuales como Dark. Si quisieran, y también vamos a revisar y aprovechar el extensísimo conocimiento de Isabel Mm. en algunos hitos del cine alemán que Mm. son súper buenos y aparte que es una persona súper entretenida. Si quieren hacer cualquier pregunta por el chat y nosotros felices y los invitamos a ver esta película, que forma Sí. parte de este primer Festival de Cine Europeo de los Barnechea y estamos muy contentos de que todo el proceso está siendo súper bien recepcionado por la comunidad, lo hemos preparado con mucho cariño, ¿cierto, Isabel? Sí, sí, de todas maneras, buscamos con pinzas que queríamos mostrar, así que espero que lo disfruten mucho. Y gracias al Goethe Institute por esta colaboración y este trabajo conjunto, Isabel. Así que muchas Oh, gracias. my pleasure, ningún problema. Tú querías hablar también del tema de Dark por el tema del tiempo, ¿no? Y yo te comentaba, como preparando un poco esta charla, que el tema del tiempo creo que no es casual hablando de Alemania con la historia que ha tenido Alemania. O sea, yo creo que así como en el año 68, que vimos que hubo toda una revuelta juvenil, etcétera, y todo el mundo habla de mayo del 68 como el comienzo de eso, en realidad todo eso empezó en Berlín en el 67, y ese fue el germen de mayo del 68. O sea, en eso también los alemanes fueron bien pioneros y la energía de todo eso vino de la explosión de los jóvenes de decir, papá, ¿qué hiciste en la guerra? ¿Dónde estuviste? ¿Qué crímenes cometiste? Si es que los cometiste. Entonces, hasta qué punto todo lo que nos hicieron barrer debajo de la alfombra, como que aquí no pasó nada, aquí las cosas continúan nomás y preocupémonos de crecer económicamente, el milagro económico alemán, etcétera. Pero llegó la nueva generación y empezó a cuestionar a la anterior, y eso dio paso a lo que fue toda una revuelta y que, bueno, tuvo un montón de cosas que ustedes conocen también, o sea, incluso terminó habiendo un, un movimiento terrorista en Alemania, ¿no es cierto? Eran la Rote Armee Fracción, que es la fracción del Ejército Rojo, o sea, que hubo una radicalización de esa misma juventud que cuestionó a sus padres, pero yo creo que eso nuevamente está pasando ahora con la nueva generación y los Fridays for Future, que en Alemania tuvieron muchísima energía el año pasado. También, ¿qué hiciste, papá? ¿En qué estuviste trabajando? ¿En qué tanto dañaste el planeta? O sea, hay una cosa dentro de las nuevas generaciones alemanas de ir cuestionando a las anteriores que me parece súper interesante y me parece, como humilde opinión, digamos, que probablemente el germen de Dark también va por ahí. O sea, como que hubiera una nueva generación que quisiera tratar de o cuestionar o entender o replantearse en qué momento vivieron sus padres y sus abuelos para cometer las decisiones, o sea, cometer los errores que cometieron o tomar las decisiones que tomaron, y eventualmente hasta qué punto uno tendría el deseo de modificar esas decisiones y esos errores, ¿no? Y yo creo que eso no es ajeno a nadie. Yo creo que la historia reciente de Alemania lleva una y otra vez a cuestionarse muchas cosas del pasado. Se siguen descubriendo cosas que uno diría, oye, pero ha pasado tanto tiempo desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, son 75 años, ¿verdad? Pero no crea, o sea, siguen apareciendo cosas nuevas. Por ejemplo, recién a partir del 2000 hubo una revisión de la política nazi del trabajo esclavo, por ejemplo. Antes de eso nunca se había tocado el tema.
y ahora recién están apareciendo estas cosas y a partir de eso las restituciones. Empresas que siguieron haciendo negocio hasta el día de hoy, incluso empresas de galletas para niños, o sea, como quien dijera, no sé, por lo que era antiguamente Macay o algo así, que en el tiempo de la guerra, trabajo esclavo, que nunca se le pagó a esa gente ninguna restitución. Y esas restituciones han empezado a revisar en los últimos 5 años. O sea, estamos hablando de fenómenos que siguen aflorando y que siguen siendo recientes y que siguen siendo cuestionamientos del pasado. Entonces, no me llamaría la atención que algo de eso, al menos esa inquietud o ese germen, fuera el inicio de lo que aparece ahí en Dark. Sí, y yo creo que, bueno, recordando un poco, Dark marcó un hito importantísimo en el streaming internacional. Su segunda temporada fue uno de los hitos más visionados en Netflix, también por la pandemia. Es uno de los títulos de cabecera del streaming, del gigante del streaming. Y la característica de Dark es que en el fondo utiliza el viejo argumento del pueblo chico, infierno grande, ¿no? Ujú. Porque Sí, claro. es un pueblo Sí, claro. chico de Alemania que funciona bajo el alero de una enorme planta nuclear, y que en el fondo ese pueblo, ese lugar que tiene protagonista a 3 o 4 familias, genera un bucle o un loop Mm. temporal debido en parte bueno, después lo entran a explicar, pero tiene que ver con la energía nuclear, con el reactor instalado allí, y eso permite que los distintos personajes vayan con la carga del presente, con la carga que Ujú. tienen en el presente, con todo lo que eso significa, con sus pecados, con sus errores, porque así los muestran en las primeras escenas, tal igual el personaje va para acá, va para allá, hace esto, engaña a esta persona, no engaña a esta persona, y con esa carga, con esa herencia familiar, muchos de ellos van al pasado y son testigos de cómo eran sus padres, cómo Mm. eran sus antepasados, y muchos de ellos se convierten en vigilantes de sus propios yo del pasado, otros Mm. no, y hasta que incluso hay un caso en que una mujer se convierte en la propia, se autorreproduce a sí misma, o sea, es una persona autopoyética, en donde en el fondo ella Mm. es hija de su hija y madre de su Mm. hija. Es muy, muy espectacular esa manera de cerrar los círculos en Dark, y en donde las carga y examina con una rudeza muy grande la serie. En cada 30 años, porque esto como de los viajes en el tiempo, está dado cada 30 años, y además Mm. hay un obsesionado por crear una máquina del tiempo que le permite ir a cualquier parte del tiempo para tratar de arreglar el pasado para tener un mejor futuro. Esa es la tesis, y hay una revisión constante de manera indirecta, tampoco es que estén examinando tan duramente el nazismo, pero sí es como un mapa mental obvio y explícito de la serie para imponer un punto de vista crítico y de intensa culpabilidad acerca de los errores que cometimos en el pasado y lo Mm. monstruoso que hay en el pasado, y que involucra algo brutal, que es asesino. O sea, lo más brutal que uno puede hacer es matar niños, ¿cachai? En cualquier Mm. película, en cualquier serie, es como el gran tabú. Ya lo decía Mm. Hitchcock, ¿no, Isabel? Y acá el Sí. rollo es matar niños, aquí aparecen niños muertos. Y Mm. esa es como la gran culpa. Examina de dónde vienen los culpables de eso. ¿Quiénes son esos culpables? ¿Quiénes son los que pueden hacer ese pecado, ese crimen tan grande e innombrable? Entonces, Mm. eso me parece genial como examen, y se acomoda muy bien a lo que tú dices, Isabel. Perdona, interrumpí. Ahora, sí, lo que tú estabas hablando del pasado, el tema de la culpa de Alemania, no todo tiene que ver nada más que con el nazismo, como que antes de eso no hubiera habido nada y a partir del nazismo todo es malo. No. De hecho, si vamos retrocediendo en el tiempo, hay dos conflictos bélicos muy importantes que sí dejaron una huella, también de mucha culpa. Una fue la Primera Guerra Mundial, donde también hubo una invasión muy brutal de,
de los Países Bajos y Bélgica, donde hubo, o sea, hay casos, digamos, de una biblioteca que fue incendiada con toda la gente del pueblo adentro, por ejemplo. Eso simplemente porque sí, o sea, de una brutalidad que no solamente los nazis fueron brutales, o sea, ya había un antecedente, digamos, en el ejército, y eso también es parte de las revisiones actuales, ¿no? De entender que no, hay una tendencia. Y antes de eso está la guerra franco-prusiana por Alsacia y Lorena, ¿no es cierto? Donde Alemania hizo rapiña, tan potente, digamos, que a partir de esa rapiña, Berlín vino a ser la capital que conocemos ahora en Gloria y Majestad, ¿no es cierto? Donde está este ángel tan bonito, dorado, ¿no es cierto? Que conocemos de las películas de Wim Wenders, por ejemplo. Todo ese oro fue rapiña de los franceses, por ejemplo. Y esa construcción de grandes edificios, de los museos y de todo eso que vino a partir de 1870. Antes de eso era una ciudad muy modesta, Berlín. De verdad era una ciudad bastante más aldeana de lo que uno se imaginaría. O sea, el esplendor de la capital vino a partir de la rapiña. Y eso es algo que, como fue de un gran triunfo, nunca fue revisado como tal. Después de la Primera Guerra Mundial viene una revisión distinta, y después de la Segunda, ¿para qué decir, digamos? ¿Ya? Pero no es una cosa, o sea, la culpa no solamente tiene que ver con Hitler en la historia alemana. Y no solo es una revisión antigua, es una revisión que se va reactualizando continuamente. Hay una cosa que tiene que ver con eso y que me acordé inmediatamente con lo que tú dices, que es La cinta blanca, la película ganadora de la Sí, Palma de Oro de Michael Haneke, el director sí. austríaco, y que bueno, está conectada con esa idea de la normalización de lo monstruoso, la normalización Del de lo, autoritarismo. del autoritarismo y de lo brutal que ocurre cuando miramos la formación de un Estado, la formación de un país. En La cinta blanca es una película que claro, no es una película Y hay que enjuicia el nazismo, pero es el caldo del cultivo para lo que el después fue el caldo de nazismo. cultivo, exactamente, y la Primera y la Segunda Guerra Mundial tiene ese mismo caldo de cultivo que viene del triunfo de 1870, porque a partir de ahí es un clásico de todos los niñitos que los vestían de marinerito o de soldadito, que tenían los juguetes bélicos, que jugaban a la guerra, y eso es algo que también examina de una manera muy especial eh, Stefan Zweig en sus memorias, cuando él habla del mundo del ayer, que se llama su memoria, donde él analiza cómo fue el siglo XX hasta lo que él logró vivir, digamos, y ese libro en realidad es una gran explicación de por qué se suicida, ¿no? Es un libro muy potente, lo recomiendo mucho para el que tenga interés en la historia, un libro súper ameno y que explica un millón de cosas, pero, pero donde también analiza eso, ¿no? De todos esos pequeños gérmenes que fueron sembrados de a poquito, y había como una normalización de lo que era este pensamiento bélico, una cosa así, ¿no? Y también, Entonces, y mm, como subvalorar la vida de los otros, subvalorar y poner en un sentido como superior tu mirada, tu punto de vista, tu y, raza como algo superior. sí, Eso es y vital la también. disciplina con los niños, no, hay poca ternura con los niños en esa forma de crianza, y yo creo que la cinta blanca eso lo muestra muy, muy bien. O sea, cómo es más importante obedecer que tener una vida interior rica de emocionalidades, etcétera. O sea, el valor supremo que adquiere la obediencia, que después va a ser la clave en un montón de cosas más que se van a ir dando a través del siglo XX. Mm. Sí, también, bueno, en Dark el tema de los niños y la dureza con que son tratados es un tema súper intenso, súper fuerte. Los creadores de Dark, que no son alemanes, son europeos, son, si no me equivoco, Mm. belgas, suizos, alemanes, tienen esa visión muy interesante. Gabriel Caballería dice, este revisionismo vestido de ciencia ficción, ¿qué gatilladores tuvo? Solo es un tema generacional. ¿Qué tan cerca estamos acá de algo similar, por ejemplo, en temas como las áreas de sacrificio, como Ventanas o Tocopilla?
es una súper buena reflexión y yo creo que tiene que ver con me imagino yo, y te lo dejo ahí dando bote, Isabel, si es que Mm, quiere, depende de la al gol. capacidad, claro, capacidad de los propios realizadores para poder Sí. concretar esos temas, que son temas, Sí, intensísimos. yo creo que una de las cosas súper interesantes que tiene el cine alemán y que a mí me apasiona personalmente muchísimo es que no se entiende solamente el cine como una gran industria de entretención solamente. O sea, ustedes saben, los inicios del cine fueron siempre peliculitas pequeñas que se exhibían en unas carpas, en mercados públicos, digamos, donde la gente iba a ver lo exótico, lo raro, lo distante, lo diferente, y eran capsulitas, ¿no es cierto? Que ese es el comienzo del cine. Pero después viene la intención de narrar. Y en el cine alemán, por sobre todo, hay una intención de narrar desde lo profundo del alma, desde aquello que... Y por eso es que el expresionismo alemán tiene algo tan especial, ¿no? Esa cosa rupturista que también está en la escenografía, porque habla de una ruptura dentro del alma, ¿no? Y tenemos ejemplos buenísimos, o sea, desde el Caligari para adelante y también más atrás, como es el estudiante de Praga, que se filmó 3 y 4 veces, y la primera de esas versiones creo que es del año 13, pero ¿quién es el estudiante de Praga? Un tipo que le vende el alma al diablo, que es algo bastante recurrente, que de nuevo tiene que ver con que el cine mudo tomó el romanticismo, el mito y la cosa un poco oscura, digamos, y de ahí empezaron a desarrollar también efectos especiales para expresar esto, y no solo por entretención, sino que el Caligari yo creo que hasta el día de hoy nos conmueve porque habla de ese límite tan fino que existe entre la cordura y la locura, ¿no es cierto? Y eso que está tan bien expresado en una serie de símbolos, de escenografías y de cosas extrañas que suceden en la película. Y yo creo Sí, que esa película con mucha precisión es alemana y no es francesa y no es italiana y no es española, porque hay otras maneras de mirar la vida, ¿no? Y yo creo que en ese sentido es un cine que expresa muy bien la mirada alemana de la vida. la Caligari, Eh, dices tú. sí, Sí, todo el rato. O sea, es una sí, película, bueno, expresionista alemana y todo, o sea, tiene todo ese miedo que, racional que, que que convierte en se irracional de nutre los alemanes. y que se nutre del horror de la Primera Guerra Mundial, del horror de decir cómo pudimos llegar a esto. O sea, nosotros que hablábamos de la cultura alemana, cómo pudimos llegar al horror de matar y de hacer una carnicería europea, digamos, o sea, a nivel europeo, ¿no? Y esa reflexión desde el arte hace que el cine expresionista alemán siga siendo tan vibrante y tan actual hasta el día de hoy, que uno puede tener conciencia de que existían recursos bastante más sencillos para filmar de lo que tenemos hoy día, ¿no es cierto? Pero el deseo de narrar y lo que se quiere narrar es algo que es bastante universal y que ha permanecido hasta el día de hoy. Y uno puede tener más o menos píxeles o más o menos, qué sé yo, DCP y cuánta cosa digital y todo lo demás, pero el efecto especial para expresar algo que va más allá de lo visual y de lo entretenido es algo que encuentro que marca muy bien el cine mudo y mucho, mucho más del cine después también, en el cine en alemán. Lo que tiene el cine alemán en ese sentido es que se atreve a incursionar. Si bien Georges Méliès hacía como sketch con efectos especiales y estaban acomodados dentro de lo que podría Mm, ser la magia de vaudeville en Francia, los mm, alemanes lo transformaron en una corriente, sobre todo dramática y muy bien usada al servicio de la historia y lo que querían contar. O sea, exacto. Caligari es un demente, es un tipo que quiere controlar el mundo, bueno, en fin, los paralelos son muy obvios Sí, en distintas esferas, pero sí. habla de eso, ya en sí es algo oscuro y terrorífico. Y hablábamos también el otro día, Ernesto, de Algol, que es una película que ahora, o sea, que es de 1920, o sea, estamos hablando de una película que ya tiene 100 años y que es la primera película sobre temáticas medioambientales en la historia del cine.
tiene 100 años, o sea, y se trata de un tipo que descubre una fuente inagotable de energía y que con lo cual se transforma en un tipo inmensamente rico y que quiere dominar el mundo. Eh, Todos los paralelos quedan Son, obvios, son, ¿no? ¿Cuáles sí, son, no? Pero el tipo también dentro de su ambición empieza a destruir el planeta, o sea, por querer tener más y más y más y más. Entonces, es una película que uno la ve ahora, 100 años después, claro, tiene un ritmo más cansino de lo que estamos acostumbrados en el montaje actual de las películas, pero toda esta cosa como distópica y futurista y de science fiction que tiene la película es alucinante y tiene unas escenografías alucinantes. Está en internet por si la quieren buscar, se llama Algol, Algol, y además es una historia que es una película que tiene una patita chilena, ¿cierto, Ernesto? Si estamos sí, hablando de eso. por favor, por favor, cuente usted. Bueno, sucede que esta película se sabía que existía y existían los anales del cine y de la censura. La censura alemana es una gran fuente de investigación de las películas que alguna vez se presentaron para, como creadas, ¿no es cierto?, como para poder ser estrenadas. Y esta película se sabía que existía, pero no existía copia. Y resulta que después de la Segunda Guerra Mundial, los rusos se llevaron muchísimas copias de cine mudo alemán como parte de pago y como rapiña. Entonces, solamente cuando cayó el muro, estamos hablando del año 89 recién, fue posible poder pedir permiso durante los 90 para mirar qué tenían en los archivos los rusos y empezaron a aparecer todas estas copias de todas estas películas que se daban por perdidas. Dentro de ella apareció Algol en una copia que estaba completa pero en muy mal estado y el director del Museo del Cine de München, Stefan Drössler, un gran amigo de Chile, ha venido varias veces, lo hemos traído varias veces. Eh, Stefan fue el que descubrió esta película, lo sintió pero así como un hallazgo alucinante, la restauró como pudo, la mostró un par de veces, etc. Así que él la conocía bien esta película. Y en uno de los viajes que hizo a Chile, eh, Gabriel, que en ese entonces era encargado del archivo de la Cineteca Nacional, le dice, oye, Estefan, aprovechando que estás aquí, te quiero mostrar unos rollos que me trajeron de una familia que tenía un cine en la Salitrera. Y tenían una película re antigua y parece que es como alemana, por los entretítulos parece que están en alemán. ¿Tú no querrías mirarla a ver si puedes identificar qué es esta película? Porque tiene unas imágenes rarísimas y la empieza a desplegar, la mira, así, así, a ojo 35, así nomás, y dice, ¡ah! Algol, Algol, y Algol en espléndido estado, impecable, gracias al aire seco del desierto de Atacama, y además una copia que no solo, no estaba completa, le faltaba al principio y al final, pero una película que estaba coloreada. Ustedes saben que el cine mudo no era ni mudo ni en blanco y negro, ¿sí? Se acompañaba de alguna forma de música y se coloreaba. Por ejemplo, las escenas de noche se coloreaban azules, las de amor roja, etc. Y esta era la copia coloreada. Entonces, ¿qué hizo Stefan? Y bueno, nosotros, eh, se hizo un proyecto Goethe, se llevó la copia a Alemania y se restauró allá. Y se reestrenó en Gloria y Esplendor en el 2011, recién. Así que esa es una historia muy bonita que tenemos Y podríamos, con esa película. podríamos traer o hacer algún evento, porque son los 100 años de Algol. Oh, Justo sería lindo. este año inolvidable para nosotros, el 2020, son 100 años y podríamos justamente tratar de hacer algún evento más adelante Sí, y, claro. y tratar de conseguir reconstruir esa historia y sobre todo analizar la película. El link, les acabo de mandar el link al que decía, al que hacía alusión Isabel, Ujú. y creo que está súper buena esa versión en YouTube, gratuita, menos mal que podemos verla. Y claro, como decía Isabel, es delirante lo anticipatorio de todo. O sea, una película que fue hecha hace un siglo, hablaba de lo que más o menos estamos viviendo ahora. Yo creo que ahí Isabel, hay viajeros del tiempo metidos. Aquí hay personas que viajan en el tiempo y vienen de esta dimensión y dicen voy a hacerme la América y voy a hablar de lo que va a pasar.
En ese sentido, sí, también hay otras películas que son anticipatorias y que también han jugado un papel clave en la evolución del género y que producciones como Dark y colateralmente Tu final, mi principio han hecho posta, ¿no, Isabel? En el origen del cine alemán especialmente. Sí, como hablábamos del tema de los efectos especiales que nunca fueron solamente por vodevil, sino que también tenían que ver con la narrativa, tenían que ver con reforzar la emocionalidad de una situación, de un personaje, de un conflicto. Hay ejemplos muy, muy bonitos y también hay una revisión interesante. No tengo exactamente el nombre de quién lo hacía, pero era un libro que editó Goethe sobre las películas del cine mudo, y ahí decía que si uno revisa toda la producción, hay muchísimo del romanticismo alemán vuelto a llevar a imagen en movimiento en el cine mudo, como Siegfriedo, como el Golem, y como el Fausto, y como una serie de personajes que, claro, como eran de fantasía, se prestaba mucho para el tema de los efectos especiales, ¿no es cierto? Y entonces ahí tenemos un personaje maravilloso del que hablábamos el otro día, alucinamos, que es el señor Schuftan, eh, que se escribe SCHU con puntitos FTAN, por si lo quieren buscar en internet. El señor Schuftan es maravilloso. Él partió siendo asistente de los efectos especiales del Golem, después pasó a hacer los efectos especiales del Siegfriedo de Fritz Lang y finalmente fue la gran estrella de los efectos especiales de Metrópoli. Y generó lo que se llama el efecto Schuftan, que hasta el día de hoy se llama así, que en el fondo es hacer stop motion, pero con elementos a escala, ¿no? O sea, todas las cosas que tenemos de cómo nos muestra la ciudad, los vehículos que se mueven, todas estas cosas que, claro, para la época eran increíbles, para ahora tal vez no tanto, tenemos otra tecnología, pero la manera de usar todas estas cosas de modelo, ¿no es cierto? Y de hablar del dios Moloch, ¿no es cierto? Que se traga a los hombres, pero que tiene que ver con la creación de las grandes metrópolis, de las grandes ciudades, como dioses que se tragaban a la gente. Esa visión se la agradezco mucho al director del MAC, que nosotros hace unos años atrás, cuando Goethe cumplió 60 años en Chile, hicimos un ciclo de cine donde invitamos a distintas personalidades a presentar la película alemana que más les gustaba. Y él presentó Metrópoli como arquitecto, hablando de lo que representaba el hecho de las grandes metrópolis que estaban naciendo dentro del siglo XX y lo que eso representaban, como este dios Moloch que se tragaba a los hombres. Pero como ustedes ven, la idea de hacer todos estos efectos especiales no era por la choreza en sí, sino que era por la narrativa. Y ya es lo que hace que esas películas lleguen a nosotros y sigan fascinándonos casi 100 años después, digamos. Estás Solo para, muteado, sí. sí, solo para complementar el efecto, qué entretenido, el efecto Schuftan, ¿cómo se dice? Schuftan. Shuftan. El efecto Shuftan, en la última trilogía de Batman, del director británico-norteamericano Christopher Nolan, él usó mucho estas referencias, maquetas a escala, Mm, para no usar justamente ni pantalla verde, ni pintura mate. Él quería el efecto real y construyó muchísimas maquetas de vehículos a escala para poder filmarlo y mm, lograr ese realismo y esa textura tridimensional, real y concreta. Yo el otro día claro. lo descubrí, yo pensé que todas las secuencias de los autos, los choques habían sido reales, pero no, eran maquetas y las hizo súper bien. O sea, digámoslo también, el Kaiju en Japón, que son todas estas películas de monstruos gigantes, está basado, están En exactamente el mismo principio, y por eso se llama el principio Sheftan. Y él en realidad partió siendo camarógrafo, o sea, hizo todos estos efectos especiales, después fue camarógrafo de grandes películas y de grandes directores. Trabajó con Max Ophüls, con Detlef Sierck,
con René Clair, con Siotmak, eh, uf, un montón de cosas. Un personaje del cine injustamente olvidado, creo yo, pero que bueno que lo podamos sacar a colación, digamos. No, y es súper relevante porque esa manera de enfrentar el cine, y especialmente el cine de los efectos especiales, fue una manera también de hacer creer a las personas que estaban viendo en ilusión que todo esto era posible. Eso era muy interesante, especialmente en Metrópolis, que es como la madre de todas las distopias. Entonces, Eh. era esencial hacerlo, ¿no? Sí, sí, así es. Y yo creo que de alguna forma, cuando uno analiza la historia del cine alemán, uno ve que hubo toda una época de gloria ahí en los años 20, con todas estas películas que hemos estado nombrando, ¿no es cierto? Y sobre todo Metrópolis es como la película de la época. Y después viene el quiebre del 33, donde mucha gente que trabajaba en el ámbito del cine tuvo que huir a distintas partes. Unos se fueron a Francia, otros llegaron a Hollywood, y nunca más volvió a ver el mismo nivel de producción de cine alemán hasta muchos, muchos años después, en que se reinventa todo de nuevo, pero desde otra óptica, desde otro ángulo, y más bien desde esta generación que hablábamos al principio, que cuestionaba a sus padres, ¿no es cierto? Y ahí tenemos las películas de Fassbinder, tenemos las películas de Wenders, tenemos Herzog de otra manera, digamos, en el sentido que él buscaba todavía lo exótico, lo distinto, lo raro, y todavía lo hace, pero siempre buscando como las honduras del alma, ¿no? O sea, ese es como su gran tema, encuentro yo, Herzog. Y, y qué es lo que hace que una persona sea lo que sea y que sea tan especial dentro de todas las miles de personas distintas que somos en el universo. Eh, y yo creo que lo bonito y lo que tenemos ahora para ir cerrando todo este ciclo temporal del cine alemán es que tenemos toda una nueva generación de directores, ninguno de ellos así como tan disruptivo y tan brillante como Fassbinder, que fue un cambio muy grande dentro de su época, pero que todos ellos han ido construyéndose con algunos elementos en común, que sería súper bonito que los comentáramos en esto. Yo creo que no es menor que todos ellos se criaron viendo televisión. Entonces, después de tener un cine que cuando yo llegué a trabajar al archivo me decían, ay, cine alemán, es como tan sesudo, tan lento, tan intelectual. No, la nueva generación justamente se preocupó de que eso no fuera así, ¿ya? Y empieza a tomar el lenguaje del visión, del montaje más ágil, de la narrativa más rápida, ¿no es cierto? Pero con las mismas honduras del alma que son muy propias del cine alemán desde muy a sus comienzos. Entonces, eso es lo que hace que tú tengas una serie como Dark, que en manos de cualquier otra persona o cualquier otra geografía habría sido una historia muy distinta, ¿no? O sea, yo creo que ahí también hay una cosa súper especial. Y para que podamos aprender un poquito más de todo esto, hay sí una fecha y una película que marca el comienzo de lo que se llama el nuevo cine alemán, porque hablábamos de nuevo cine alemán con lo que fue el revival de Fassbinder y Herzog y Wenders y todo lo demás, pero de ahí viene en los 90 el nuevo cine alemán, ¿no es cierto? Que aquí tengo mi torpedo, pero tenemos a Tom Tykwer, que hizo Corre Lola, Lola Corre, corre, Lola, Corre corre. Lola Corre. Esa Y película es habla del tiempo, ¿no? justamente, habla del tiempo y de cómo podría haber sido una historia contada varias veces desde distintos ángulos. Es una narrativa pop total, o sea, es un cómic, aquí estamos con cosas, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo es una película súper interesante porque si bien usa un lenguaje muy especial, te das cuenta que lo que les está pasando no es solamente la parafernalia en sí, o sea, hay una cosa de una angustia muy profunda. Y esa película que es del 97-98 es la que Exacto. marca esa época. Fíjate que investigando, él, Tom Tykwer, le escribió a sus actores una semana antes de iniciar el rodaje y les dice,
El cine es como una carrera de vallas, pero a veces salen de eso películas que a pesar de las supuestas reglas de la narrativa, las supuestas reglas del mercado y del dinero, logran de todas formas ser atrapantes, avispadas, emocionales e inteligentes. Hagamos una de esas. Y yo creo que él tenía muchas ganas de hacer una película así distinta. Tom Tykwer partió eh, programando en un cineclub, y entonces él tenía una cultura visual súper amplia que le permitía jugar con un montón de elementos con una soltura que no todos de su época podían hacerlo, y logró algo magistral y realmente se hizo notar, y fue la primera película alemana que realmente hizo caja en Estados Unidos y por eso marcó un hito muy, muy grande. Pero a partir de ahí quedó como permiso para hacer muchas más locuras desde lo visual, pero ninguna de esas películas ha sido nada más que la visualidad en sí. O sea, y yo creo que eso es algo que está como muy arraigada en la forma de narrar, en toda la vida de la literatura alemana, de la cultura alemana. O sea, es como que la vida y el alma no es leve, no puede serlo, pero puedes narrarlo de manera más leve, ¿no? Y eso es lo que hace que el cine alemán de hoy sea como es, digamos, que es mucho más entretenido en su forma, pero en el fondo sigue siendo muy, muy profunda, muy profundo y muy, eh, muy ligado a querer explicar un poco o mostrar un poco el misterio del ser humano, algo así. Sí, no, es maravilloso. Y la película Corre la corre marcó un hito generacional. Nació a finales de los 90. El director vino como tú bien decías, y no estoy haciendo mansplaining, simplemente me acuerdo porque yo era joven en esa época y fue una cinta que me cambió la manera de jugar, y creo que fue una de las primeras películas que me hizo estar como consciente de que uno podía jugar así como director o como espectador con el tiempo. Eso fue Mm, maravilloso. Y además que exacto. nació también la estrella llamada Franca Potente, Que ahora es directora, que que ahora ahora es es directora. directora, sí, Entonces sí. es muy interesante lo que tú acabas de señalar. Qué entretenido, Isabel. Estoy muy contento de estar escuchando tus muy buenos comentarios. Si quieren hacer alguna consulta, quieren hacer algo, por favor, díganos. A todo esto, Franca Potente es pareja del director. Fue. En ese entonces era la pareja de Tom Tykwer, ahora ya no. Ella siguieron caminos aparte, digamos, y hoy por hoy Tom Tykwer con su actual pareja están dedicados a producir cine africano y han hecho películas preciosas, porque su meta es que los africanos tengan las herramientas para sacar su propia voz. Esa es la idea de su fundación y ha hecho cosas preciosas. Goethe ha adquirido varias de esas películas, las hemos difundido, así que eso No, es algo que podríamos hacer más adelante también. sí, no, genial. Además que el cine africano no, es más sorpresivo de lo que uno puede pensar. Yo vi ahora Sí. unas películas en el Festival de Cannes del antepasado, o sea, este año ya no se hizo, pero el año pasado que sí, y Mm, en Toronto también vi unas cosas. Ellos están haciéndolo muy interesante. mm. Por favor, seguimos escuchándote. ¿Qué otro nombre habría en ese sentido que tú quisieras? Mira, aquí hay otro comentario. Gabriel Caballería dice, el cine francés, por ejemplo, ha tenido influencia en Latinoamérica. Sucede lo mismo con el cine alemán, hay ejemplos para revisar. Bueno, Franca, Corre la corre en ejemplo. No sé si tienes otro ejemplo reciente. Mira, el cine francés yo creo que está mucho más difundido en América Latina. Yo creo que porque hay una proximidad latina, ¿no es cierto?, entre lo que es lo francés y lo que es América Latina. Y de alguna forma Alemania es un poco una cosa diferente, una cosa más anglosaxón. Pero sin desmerecer, eh, y quiero destacar muchísimo el trabajo de Cecilia González, mi querida Cecilia González, que hizo un trabajo maravilloso difundiendo el cine francés en Chile, ya jubiló,
muchos cariños para ella, pero lo que ella hizo fue fantástico para difundir el cine francés en Chile y hacer muchos puentes y que fueran críticos a Cannes y que se trabajara con mucho más cercanía sobre la producción actual francesa. Pero eso yo creo que también obedece a que Francia tiene un sistema muy interesante de fomento de su cine y además un sistema mucho más centralizado. Entonces es mucho más fácil exportar películas y que lleguen hasta acá. Alemania en eso funciona un poquito distinto. Pero dentro de todo, yo creo, si me puedo permitir la licencia de hablar un poco desde lo que yo he hecho desde que yo llegué al Goethe, yo empecé a trabajar en el año 2003, o sea, llevo 17 años ahí, y generalmente lo que había era la percepción de que el cine alemán era cine mudo y después Fassbinder, Wenders, Herzog, punto. Y la verdad es que mi trabajo desde entonces ha sido mostrar, ok, existe eso, pero existe mucho más. Y sobre todo de las cosas nuevas y modernas que están saliendo y que está un poco lo que hemos hablado hoy día es un poco el discurso que hemos tenido que tener como para entender en qué se mueve Alemania hoy día en el cine. Y creo que poco a poco hemos ido logrando entrar, pero generalmente los distribuidores prefieren las películas francesas, les gustan más, no sé. Es como nuestro, ups, pero por lo mismo cobra importancia el trabajo que hacemos desde el Goethe, porque si no estuviéramos nosotros no habría nada. No habría nada. Y, Lo que pasa es que hay una mirada industrial, Isabel, yo sé un poco de eso, que tiene que ver con que los distribuidores locales o los exhibidores, o los distribuidores más los exhibidores de sala, no compran películas francesas, es que vienen en combo. O sea, ya. a ellos les interesa, por ejemplo, quieren la última película que les fue súper bien en Cannes, que es comercial, por ejemplo, Intouchable, pero además les venden otra. Mm, Les venden otros combos. Entonces, estamos supeditados como oferta cultural a esas negociaciones. No es que ellos, no hay una curatoría, no hay alguien diciendo, oh, quiero esa película, esa y esa, porque yo sé que van a ser buenas. No, ellos mm, no ven eso, no les interesa. Ellos quieren a lo más la película que les va a dar mucha asistencia a salas de cine, porque el negocio de las salas de cine, además, es la comida, no la película. Entonces, el popcorn. eh, claro, le interesa eso, le interesa quién va a ir a comer, no quién va a ver películas. Entonces, ahí el negocio está mal y ha sido súper entretenido hacer estas actividades como en línea o darle más oportunidad al lenguaje y al contenido mismo del cine, porque hemos podido abrirnos gracias a estas discusiones que hemos tenido en esta semana y a otras instancias más bien menos formales a otros contenidos que no son necesariamente la oferta de los restaurantes llamados cine, ¿cachai? O los Mm, restaurantes de comida rápida o los proveedores de comida rápida que son cine, porque esos son los cines actualmente, no, son exacto. no exhiben películas, venden comida. Mm, mm. Sí, también quería recoger otro tema, y es que desde la caída del muro, eh, esta Alemania que estuvo dividida, ambos lados del muro tuvo distinta vida en términos cinematográficos. O sea, hubo producción de cine a ambos lados del muro, pero muy distinto entre sí, ¿no? Y de alguna forma se desconocían entre sí. Y cuando hubo que empezar a hacer trabajo conjunto, fue bien interesante el asunto. Y también hubo un redescubrimiento de la RDA como temática de cine, de thriller, de investigación, de crímenes de la Stasi, partiendo por la vida de los otros, digamos, de ahí para adelante empezó un boom de redescubrimiento de la RDA. Y ahí pasó algo súper interesante, porque los que hacían las películas generalmente eran del oeste que miraban al este, y entonces era mucho más Exacto. fácil usar clichés, porque eso era más fácil de digerir, o no había un conocimiento propio y real en primera persona de lo que era realmente el cine de la RDA. Y al final hubo un montón de películas de las cuales no todas fueron muy felices. Hay algunos ejemplos buenos como Bárbara de Petzold,
que a ti te gusta, Ernesto, yo sé porque Muchísimo. me lo estabas comentando, pero Qué también fue bueno. muy polémica, pero fue también muy polémica porque Petzold no vivió en el este, ¿ya? Y ahí, Christian Petzold es un director Christian alemán Petzold, increíble. sí, muy bueno, muy bueno. Y de hecho lo último que vimos de él era Transit, ¿no? Que estuvo en el Sanfic hace 2 años. Sí. Eh, Petzold en realidad no estuvo en el este, pero sí comenta el este desde el oeste, ¿ya? Él no pretende mostrarte la historia, sino que hace como un poco el comentario. Pero ahí viene una cosa muy interesante, que es la familia Schwohoff. Christian Schwohoff, que yo te lo mencioné como nuevo director, es el hijo de una gran guionista, que es eh, eh, no es Gertrude, ya me voy a acordar el nombre de pila, Hilde Schwojo. Y ella, creo que eran la única pareja que eran madre e hijo que trabajaban juntos, o sea, el hijo haciendo la película y ella haciéndole el guión, ¿ya? Y así fue como algunas de esas películas las trajimos a Chile. A Christian lo trajimos a un Sanfic a presentar una de su primera película importante, digamos, eh, que se llama Hija de Noviembre, y después otras películas de él han pasado por el Sunfic y han tenido varios premios. Pero ella como guionista me explicaba que para ella era casi como una cruzada personal evitar que hubieran estas películas plagadas de cliché y que más bien trataran de pensar en que la vida en el este también habían habido seres humanos, también había habido gente que era buena, era mala, era fea, era gorda, era flaca, era todo lo mismo que había habido en el oeste y que merecía uno contar historias más allá del cliché, ¿ya? Y a eso se dedicaron ellos y han seguido haciendo películas fantásticas. Eh, Ahora Christian Schwohoff ha empezado a hacer películas más históricas de otros momentos de Alemania, como Deutschlandstunde, que es su última película, que es la clase de alemán, que es una novela muy famosa que ha sido filmada varias veces, pero este es un remake nuevo de él. Eh, Ha hecho películas sobre pintores, ha hecho montones de cosas, pero el núcleo de su trabajo tenía que ver con esto de mostrar el mundo del este y su choque con el oeste, ¿no? Y también desde una cosa mucho más humana, más orgánica, más de personajes reales que respiran, ¿ya? Entonces, de ahí han salido muy buenas películas, Sí, y las solo, solo, recomiendo. solo aportar que para meternos en este modo nerd y ñoño que me encanta, yo tengo además un emprendimiento que se llama nerdnews.cl, pueden ver acá, eso no me quita seriedad, yo creo que me suma, me considero alguien súper serio a pesar de mí mismo, y creo que es bueno acotar que Christian perdóname, ¿cómo se pronuncia, Isabel? Schwohoff. La Schwohoff, CH, sí, Schwohoff. Ojo. La última película o serie que está preparando él se llama Hijos de Marte, que es una serie de 4 episodios y que es de ciencia ficción. Solo decir eso, que Sí, esta ha seducción, ido mutando a una serie de otras cosas, sí, pero es un tipo muy, muy brillante y sabe narrar una serie de cosas. Eh, ¿Puedo contar una anécdota personal con Shoho? por favor, o sea, es lo único que no... Bueno, años atrás cuando volvió de Alemania, la que en ese entonces era nuestra directora, porque eran una pareja, eran él y ella, que compartían el cargo de directores. Ella me dice, ¿sabes qué? Vi una película de cine, era extraordinaria y se llamaba Hija de Noviembre y November Child, ¿no? Y sabes que esa película tenéis que traerla al Sanfic, ya, entonces ya, me pongo a investigar, y descubro que esta había sido una película de graduación de escuela de Schwojo, y descubro que el productor había sido también su película de graduación de escuela, fulanito de tal, qué sé yo, y a través de un Goethe que ya lo había invitado, me conseguí el correo y le escribo, y finalmente decidí llamarlo por teléfono, tal cual. Entonces le digo, hola, perdona, pero mira, te estoy llamando de súper lejos, te estoy llamando de Chile, no sé si sabes dónde queda Chile. Y se mata de la risa y me dice,
mi hermana pololea con un chileno. No. Y es más, me dice, si me estás llamando por esa película, Christian Schwojo, el director de la película, en este minuto está arriba de un avión y va a aterrizar en Chile mañana. Y entonces, ¿por qué? Porque él quería, su próximo proyecto era la intención, nunca lo logró hacer como Sideways, como Entre Copas, pero un grupo, o sea, una historia de dos amigos en el desierto de Atacama. Ese era su proyecto y no lo logró concretar, pero sí vino a investigar de la película y qué sé yo, Qué entonces, pena bueno, más ahí grande, porque estuvo sentado en escuchaba, mi oficina, conversamos un montón, muy simpático. qué pena que no resulten esos proyectos. Estuvimos hablando No, con el director Héctor Cabello Reyes, que es un éxito de taquilla en Francia, es un director chileno-francés, y decía lo mismo, que en Chile no lo pescan para hacer películas ni coproducciones. O sea, no, pues, y hay un saber ahí maravilloso. Bueno, siguió la vida, finalmente trajimos esa película efectivamente al Sanfic y Cristian vino a la película. Fue súper interesante la conversación con el público que hubo, porque esto de qué pasó con tu pasado y qué pasó con... Es una historia que tiene que ver con el muro y una historia muy amarga en torno al muro y muy bien contada. Entonces, hubo mucho interés del público a hacerle preguntas y tuvo también algunas resonancias con la historia reciente chilena. Entonces, se generó una conversación ahí muy, muy buena, que me acuerdo que nos echaron de la sala y la gente siguió en el foyer conversando y fue muy, muy bueno. Eh, bueno, y años después, el mismo productor me dice, ¿sabes qué? Bueno, resulta que había otra película más que él produjo que tenía que ver con América Latina, con Argentina, que se llamaba La canción en mí, que la trajimos al Sanfic y ganó el Sanfic. Y entonces justo queríamos traer al director y no pudo, pero entonces vino el productor, me dice, pero que justo mi hermana que es pololeada con el chileno se casa con el chileno en Santiago en la misma semana, así que voy con camas, petacas, señora, hijo, tía, guagua, toda la cuestión, voy para allá. Y así que fue maravilloso porque él mismo personalmente pudo recibir el premio en el Sanfic. qué Así que buena. esas Qué son historia nuestras... es bueno, notable la Jochen historia. Laube, Jochen Laube, que es este director, este productor y que es uno de los grandes, grandes, grandes productores jóvenes que tenemos en Alemania en este momento. O sea, que hay que seguirle la carrera a él. O sea, película que toca, película nominada a Premio Alemán, Berlinale, no, fantástico. Así que Oye, eso. también quería comentar algo que escribió Gerald Dick. Dice, a propósito de una entrevista a Daniel Brühl, Brühl se dice, ¿no? Brühl, Que sí. decía, Brühl, voy a aprender, ¿sabes qué? Quiero aprender alemán, Isabel, Ya, ahora, weón. yo te enseño pronunciación cuando quieras. Un No, cafecito y te enseño pronunciación. quiero aprender alemán, pero quiero Ya, aprender pues. clases en línea, weón. Así que ahí te pago con libros, te regalo allegados y creo que voy a salir, o sea, vaya a salir perdiendo, pero en fin. A propósito de la entrevista de Daniel Brühl, que decía que su llegada a Hollywood había encontrado muchos personajes que en su llegada a Hollywood había encontrado muchos personajes de nazis disponibles para un joven actor alemán. Recordemos que fue un nazi en Inglourious Basterds de Tarantino. ¿Les parece que Inglourious la Basterds, explotación, sí, les parece que la explotación audiovisual del nazismo ha eclipsado otros temas del audiovisual alemán contemporáneo? ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Mira, mi opinión es que, por ejemplo, si tú pones Phineas y Ferb, el malo tiene acento alemán. Si tú revisas lo que eran los Muppets de los años Mucha- 60, el malo tenía acento alemán. O sea, hay una cosa que está como súper enquistada en la cultura norteamericana y hollywoodense, de que el malo tiene que tener algo con Alemania. Eh, no sé, la película de Peter Sellers, ¿no es cierto? De Doctor Strangelove. Hay tanta cosa y eso se repite una y otra. No, es tremenda, esa película la amo, de eh, Kubrick. de Kubrick. Eh, yo creo que hay un mito que está así como muy, muy, muy enquistado y es muy difícil sacarlo, pero es una lástima que los alemanes que llegan solamente les dan ese tipo de roles. O sea, y es como los típicos actores alemanes llegan a Hollywood y siempre hacen los mismos roles de nazi, tarde o temprano, digamos, y una lástima.
Yo creo que Daniel Brühl ha hecho un trabajo maravilloso por tratar de romper eso, ¿no? Y no sé si vieron la película donde hacía de Niki Lauda, por ejemplo, que era como Impresionante esa película. otro tipo de roles. No, él es una persona bien pensante también, ¿no? Es bien interesante y Que tiene un yo me restaurante, alegro, tenía yo me restaurante. alegro, sí, y yo me alegro mucho que él haya estado en el jurado de la Berlinale cuando el club ganó el premio del jurado y realmente él celebró mucho, mucho esa película. Eh, sí. Yo eh, quería comentar solo que entrevisté a Daniel Brühl muchas veces y la última vez fue a propósito de la película Colonia, con Emma Watson, Watson, claro, basada en la historia de Colonia Dignidad. Y mm, Daniel Brühl, como me había tocado otras veces, la película no es muy buena, hay que sí, ser súper sincero en eso. Es una película que tiene algo interesante desde 2015. Tiene algo interesante que es que trata de tocar de una manera honesta el escándalo que significó Colonia Dignidad y que significa todavía en Chile el mm, abuso, la inmoralidad y la criminalidad de ese grupo que funcionaba. Pero Daniel Brühl habla perfecto español, tenía súper claro el caso y también pude entrevistar al actor sueco Michael Nyqvist, que interpretó Nyqvist, también el que en paz protagónico de descanse. En paz descanse, y Sí, que era un amor. mm, Él también España. hablaba algo español Pues si y vino a la filmar, mamá de Daniel Brühl es española, si él nació en es, Barcelona claro, y se y crió lo en que Barcelona. claro, y lo que quería señalar sobre el protagonista de La Mujer del Dragón Tatuado y que era el villano, hacía de Paul Schaeffer en Sí. Colonia, Michael Nyqvist, que él también vino a Chile, había venido a Chile a filmar una película también que tiene que ver con nuestra realidad, El Clavel Negro, Mm. que habla sobre el rescate de como embajador suizo en Chile y Sueco. salvó, claro, perdón, Harald sueco, Edelstam. exacto. Y que en el fondo también sale como personaje Harald Eldestan en la serie que pudimos ver en televisión sobre el rescate gente perseguida política en el 11 de septiembre del 73. Entonces quiero decir, siempre había tema y hay tema con la chilenidad y con la historia reciente de Chile. Son personas en general, Daniel Sí. Blur y también el fallecido Michael Nyqvist, muy cultos, muy interesados en la cultura. De Mm, hecho, Daniel Blur, cuando lo entrevisté, me preguntaba cosas a mí para saber. O mm, sea, yo como reportero reporté Colonia Dignidad, fui a Colonia Dignidad, después de que posterior a la muerte de Paul Schaeffer, en fin, mm, es todo están muy interesados en eso también. Y a todo mm. esto viene una nueva serie sobre Colonia Dignidad hablando de Alemania, una coproducción que se estrena en Amazon en Mega ahora en noviembre. Y tuve la ocasión de verla y está súper buena, entre paréntesis, para que también la puedan ver y consumir productos alemán y escuchar el alemán, que es una lengua que desde que Vienen estoy... varias películas más todavía que son coproducciones con Alemania, y donde hay actores alemanes involucrados en lo de Colonia. Y de hecho, eh, ojalá en algún momento se estrene la película de Matías que se llamaba La sombra de los árboles, pero se va a llamar de otra manera, y que el Matías rol Vice, de... No, eh, Lira. ay, se me fue. No, 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 es un actor joven, Ah, eh, o sea, un director joven, espérate, y, y Hans Zischler, que es un gran actor alemán, que actuó en las primeras películas de Wenders, es el que hace de Paul Schäfer. Y tuve el placer de estar con él aquí en Chile. O sea, fue maravilloso porque la producción de esa película se me acercó, me preguntó si me podían pedir un par de datos, los estuve ayudando, y me escriben de vuelta y me dicen, oye, ¿sabes que llegó el actor alemán y querría tomarse un cafecito contigo? ¿Podemos pasar por tu oficina? Y ya, ok. Y frente a mi puerta, Hans Zisler, que es uno de los enormes, enormes actores alemanes del siglo XX, y decía, está conmigo aquí tomando café, con una sencillez y un aplomo y una
es adorable, es maravilloso y hemos seguido en contacto. Él ha estado pendiente de todo lo que ha seguido pasando en Chile, en todo, así que seguimos en contacto hasta por WhatsApp. Ha sido uno de los grandes regalos de la vida haber compartido con él, pero tenemos que verlo en el rol de Paul Sheaffer, eso debería venir pronto. Eso es en la serie... Ahí me Es, perdí. esa es una Es una película. serie, es La una, serie sí, Colonia. es que Sí, hay una serie Colonia y hay una película que se llamaba A la sombra de los árboles, que ahora va a tener otro nombre, que no ha salido todavía y que es una coproducción con Alemania, donde Hans Tischler hace el rol de Paul Schäfer y está perfecto. narrada desde el punto de vista de los niños y por eso es diferente. Así que esa es una película para estar bien atenta también. Esa es película de Eh, cine. Perfecto. Bueno, en lo que era el cine, hay que ver cómo viene la evolución del COVID y yo creo que Mm. va a pasar un buen tiempo antes de que podamos volver a las salas de cine con cierta normalidad. Yo creo que vamos a tener que seguir Sí, consumiendo cine online y aprovechar esta instancia para tratar de hablarlo, ¿no? sí, de todas maneras. Hay una cosa súper interesante que tiene que ver también con directores, que es algo que también hablamos un poco antes fuera de cámara, o sea, fuera de cámara, como si fuera un programa de televisión, Isabel, en backstage, en backstage, Backstage. y que tiene que ver justamente con cómo directores como Petzold o están tomando de alguna manera, haciendo eco y tomando mitos alemanes y jugando un poco con la fantasía también y traerlos a este presente tan movido que significa el 2020, ¿no, Isabel? Sí, Por Petzold ejemplo, es un director bien interesante. Él estudió en la Escuela de Cine de Berlín y se le atribuye ser parte de la llamada Escuela de Berlín, que en realidad nunca existió, que es un cine como de largo aliento, tomas largas, lentas, tipo de cine que a mí personalmente no me gusta tanto. También es un director que tiene un lenguaje más francés que alemán en muchas cosas, pero que hace unas películas bien alucinantes porque trabajaba sus guiones con Harun Farocki, que era un gran cineasta y documentalista alemán. Eh, y ahora que falleció Harun Farocki, él quedó como en la libertad, si se quiere, de tomar un rumbo distinto. Y él decidió explorar los mitos alemanes y hacer una película dedicada a cada mito, hacer por lo menos una trilogía ahora, donde la primera es Undine, que es la película que sacó este año en la Berlinale, que habla de esta especie de hada de las aguas. Y se trata de una mujer que supuestamente en el mito es abandonada por un hombre, y entonces ella, su sino es ir a matar a ese hombre por el cual ha sido abandonada. Entonces, esta historia la recrea en Berlín. Iba a ser un cuento de invierno y por eso contábamos con que en el último Sanfic iba a venir o algo así, pero no, estuvo filmando, estoy hablando del año 2019, estuve a punto de poderlo traer a Petzold, y no resultó porque coincidía que el Sanfic estaba en medio del rodaje de Undine, porque le hizo un cuento de verano. Y Undine en la película es una guía de Berlín, entonces habla de la historia de Berlín y además se enamora de un buzo profesional, alguien que trabaja haciendo estructuras debajo del agua y entonces ahí viene la relación con el agua y el amor. Es súper bonito porque él en el fondo está tratando de recrear estos mitos alemanes eh, como parte de este ideario no escrito, pero que sí subyace al carácter alemán, ¿no? Entonces, creo que son películas bien interesantes. Vamos a ver qué otros elementos más va a tener, porque esto se supone que es una trilogía, así que vamos a ver qué otras dos va a ser después, no sabemos. y eso responde un poco a la consulta acerca de qué otras cosas se pueden hacer o se pueden salir del foco del nazismo, y este es un tipo Sí, de respuesta a eso. O sea, hay un contenido cultural enorme, una cantera gigantesca a la que podemos acudir en Alemania para
hacer otro tipo de historias, como justamente Undine. Por lo demás, la actriz y protagonista Paula Ver ganó el Oso de Plata, la mejor actriz, justamente en esta edición de Berlín De la Berlinale. que se realizó, del Festival de Berlín, que se realizó a principios de este año, y que fue de los pocos festivales que se hizo de manera normal, antes de que Sí, el lockdown empezar. cerrara todo y cerrara a mi amado Festival de Cannes. Mm. Terrible, terrible. Yo estoy un viudo de Cannes. Pero, pero fuera de ese comentario, me parece que hay que revisar y acercarnos a la. Les voy a escribir el nombre de Cristian Petzold. Hemos podido ver en distintos Christian formatos, Petzold. y gracias Al Goethe. al Goethe, estas películas en Sí, Chile. Así que, por sí, favor, porque Goethe tiene casi todas sus películas, o sea, por lo menos todas las relevantes, como Bárbara, Yela, eh, a ver, Fénix, Ave Fénix, que es extraordinaria. extraordinaria de Fénix. Yo con esa Esa película es fuera de con esa, serie. con esa me convenció a mí. Dije, aquí ya, mi tío está en otro registro, está. De hecho, no sé si te acuerdas de esa escena final. El guión original continuaba. Y cuando filmaron esa escena fue tan potente, quedó algo en el aire tan fuerte, que todos se quedaron mirando y dijeron, aquí tiene que terminar esta historia, no puede seguir, no puede seguir, o sea, después de esto no hay nada más. Era como el non plus ultra de lo que fue llegar a hacer una película. Traten de ver a Mira, Fénix, no sé si está en Netflix o en alguna plataforma, sí, hay que pero, buscarla. pero Mm. es extraordinaria. Yo creo que es de lo nuevo que he visto de cine europeo, de los últimos, no sé, 10 años, es lo que me ha volado más la cabeza. De hecho, cuando se estrenó en Chile, me acuerdo que le puse 5 estrellas como crítico de Mm. cine. Estuve hablando solo como 2 meses en mi trabajo. Decía, oye, pero esta película es increíble. Y me miraban así, ok, ya. El loquito que hablaba de cine alemán solo. Es como un título de una novela mala. El loquito que hablaba de cine alemán solo. Oiga, No voy a escribir esa novela yo en todo caso, no. no, pero puede ser la amiga del loquito que hablaba de cine alemán solo. Oye, está demasiado entretenido esto. Demasiado entretenido. También, no sé, me gustaría escuchar alguna opinión o preguntas, si han podido ver la película, si han podido acercarse a ver esta muy buena propuesta que les tenemos en el Festival de Cine Europeo. Espero que sea el primer Festival de Cine Europeo, porque la respuesta que hemos tenido del público y la comunidad ha sido demasiado linda, demasiado bonita. No sé si han podido seguirnos con las opiniones respecto de lo que pensamos de Mi final, tu comienzo, si quieren hacer otro comentario antes de ir cerrando para no monopolizar el diálogo. Y les agradecemos a todos los que han comentado. Sí, no, yo en todo caso, no sé si alguien más quiere comentar algo, tiene interés en algo más, les puedo dejar mi correo, es súper fácil, es isabel.mardones, con s, arroba Goethe, o sea, goethe.de, como Deutschland. Así que ahí me pueden escribir y mandar cualquier inquietud y cosa. Desgraciadamente en este momento estamos un poquito en un conflicto porque si bien tenemos un catálogo de películas muy lindo de más de 600 títulos, ninguno de esos títulos tiene derechos online y eso nos obliga a hacer toda una negociación distinta, pagos distintos y ha sido por eso un año bien desafiante, pero espero que igual hayamos hecho cosas bonitas. eh, Quiero aprovechar nomás para dejar los invitados a nuestro mes de noviembre, que está dedicado también a conmemorar los 80 años de Antonio Skármeta, que fue exiliado chileno en Berlín, luego regresó a Berlín como embajador de Chile, que ha seguido ligado a la cultura alemana. Él hizo 3 películas estando en el exilio y esas 3 películas que fueron editadas por Goethe van a ser exhibidas a partir de la próxima semana, del 9 al 15, gratis en la Cineteca Nacional. El 14 de noviembre se va a poder ver de nuevo El ciclista del San Cristóbal, que fue una película de un director alemán, Peter Lilienthal, rodada en Chile en el año 87, que es súper interesante. Y a partir del 16, 17, durante una semana, vamos a tener al aire un estreno
Esto es muy loco, porque es una película filmada en 1973 por el mismo director alemán Peter Lilienthal, con guión de Skármeta, con cámara de Silvio Cagliozzi, que está de miedo, imperdible. Y esa película la vamos a reestrenar por fin en el marco de tanto los 80 años de Skármeta como las actividades culturales que tiene la Universidad Diego Portales por los 50 años de la UP, porque está filmada en el marco de lo que fueron las elecciones de marzo del 73, que fueron las últimas parlamentarias de ese año. Y en realidad es redescubrir Chile como era en esa época. Hay un montón de elementos argumentales dentro de la película, pero hay muchísimos elementos documentales, y es ver lo que era Chile en colores en esa época. Es todo un descubrimiento. Yo estoy en este momento todavía terminando el subtitulaje, estoy con mucha pega, pero es una película que vale la pena ver porque como documento histórico es muy valioso. Así que quedan invitados a poder buscarlo, va a estar dentro de la UDP gratis, así que pueden verla ahí durante la semana y pueden contarle a todos los que se interesen por verla, vale la pena. Isabel, si quieres anota los datos donde ver, mándanos, escríbenos acá en el sitio del Goethe o donde podemos sacar información de todo eso. En el sitio del Goethe está la información sobre todo lo que estamos haciendo de actividades en torno a Antonio Skármeta. Por lo demás, el lunes 9 a las 12 del día en la Universidad de Chile también le van a dar la medalla rectoral a Antonio Skármeta. Eso también se puede seguir online para los que quieran estar ahí. Y en el sitio del Goethe están todas las actividades que vamos a tener en torno a los 80 años de Skármeta, que son las 3 películas del exilio, El ciclista del San Cristóbal y La Victoria. Son 5 películas en total. Y dónde verlas y dónde encontrarlas. Todo gratis.